Buenas tardes con todos, somos el grupo 2 y en esta oportunidad les vamos a presentar nuestro proyecto titulado Sistema de Expresiones Matemáticas Jerárquicas. Este proyecto fue desarrollado como parte del curso de Estructura de Datos y se enfoca en la implementación de árboles binarios de expresiones matemáticas utilizando el lenguaje de C#. Nuestro equipo está conformado por Sebastián Camargo Arana, Jade Coronado Benítez, Fernanda Villajulca, Luz Huaca Cajaguaringa y mi persona, Dylan David Tejeda López. El objetivo de nuestro proyecto es crear una aplicación capaz de interpretar, representar y evaluar expresiones matemáticas mediante el uso de árboles binarios. A continuación, explicaré los fundamentos teóricos que dan soporte a nuestro proyecto. Para comprender nuestro sistema, primero debemos recordar qué es un árbol binario. Un árbol binario es una estructura, de datos jerárquica compuesta por nodos, donde cada nodo puede tener como máximo dos hijos, uno izquierdo y uno derecho. Los árboles tienen un nodo raíz, que es el punto de partida, también llamados nodos internos, que conectan la estructura, y nodos hoja, que son los elementos finales. En, Aquí los nodos hojas representan operandos como números y los nodos internos representan operadores como más, menos, multiplicación o potencia. Por ejemplo, si tenemos la expresión 3 más 5, el árbol tendría al operador más como raíz y a los números 3 y 5 como hijos, tal cual el ejemplo. Además, este tipo de árbol nos permite generar diferentes formas de escribir una misma expresión conocida como notaciones. Y en este caso tenemos tres notaciones. Tenemos la notación prefija, infija y postfija. La infija es la forma común que todos usamos. La prefija o notación polaca se lee el operador primero. En este caso, más 13,5. Y la postfija o notación polaca inversa, en la cual se coloca el operador al final. Por ejemplo, 3 5 más. Cada una de estas notaciones se obtiene recorriendo el árbol de una manera distinta. Y existen tres maneras de recorrer el árbol. Tenemos preorden, que va primero en raíz, luego en izquierda y luego en derecha. Y, y esta manera de recorrer el árbol genera la notación prefija. Como segundo tenemos inorden, que va izquierda, luego la raíz, luego la derecha. Y esta genera la notación infija. Por último, tenemos la postorden, que va desde izquierda a derecha y luego a la raíz. Y esta genera la notación postfija. Aquí tendríamos más ejemplos. Por ejemplo, esta expresión con jerarquía. El árbol, como podemos ver, respeta la jerarquía de operaciones. La multiplicación se evalúa antes que la suma. Por eso el nodo por está más abajo, indicando que se vuelve primero. Y en el ejemplo 3, aquí tenemos dos operaciones internas. Ambas están dentro del paréntesis y el resultado de cada una se multiplica entre sí. Por eso el operador principal, la raíz del árbol, o sea, el por, es la multiplicación. Estos recorridos son la base del funcionamiento de nuestro sistema, ya que nos permite interpretar y evaluar correctamente las expresiones. En resumen, los árboles binarios de expresiones no solo organizan los cálculos, sino que también hacen posible que la computadora procese las operaciones de forma lógica y estructurada. Esto ha sido todo por mi parte. Conmigo será para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Yo me voy a encargar de explicar el punto 3, que es el contexto del desafío. Bueno, en nuestra Academia de Matemáticas identificamos un problema común. Muchos estudiantes tienen dificultades para entender la precedencia de operadores. Por ejemplo, cuando ven una expresión como esta, no siempre saben por dónde empezar o cómo se agrupan las operaciones. Esta confusión genera errores al resolver ejercicios, especialmente cuando muchos paréntesis o diferentes operadores se presentan. Por eso vimos la necesidad de una herramienta que permita visualizar la estructura interna de una expresión matemática, entender su jerarquía y detectar errores fácilmente. Nuestra solución propuesta fue diseñar un sistema basado en árboles binarios que convierte las expresiones en una representación visual. Este tipo de árbol es ideal porque muestra de forma jerárquica cómo se agrupan las operaciones y cuál se resuelve primero. Bueno, el sistema que desarrollamos cumple con esas funciones.
valida expresiones mal formadas, convierte la expresión de infija a posfija, construye un árbol binario que la represente, evalúa paso a paso el resultado, convierte entre notaciones, prefija y posfija, calcula estadísticas como la altura y la cantidad de operadores. De esta forma, el programa no solo calcula, sino que también enseña. Permite al estudiante ver cómo la computadora interpreta la expresión y también ayuda a comprender mejor el orden de estas operaciones. Bueno, ahora voy a pasar a la parte del análisis y el diseño de la solución. Bueno, decidimos implementar el sistema en C Sharp usando una aplicación de consola. Esto nos permitió enfocarnos en la lógica, los algoritmos y las estructuras de datos sin preocuparnos por una interfaz gráfica. El programa está dividido en clases. El nodo representa cada número u operador. El árbol binario es el que administra el árbol y lo evalúa. El parsear se encarga de convertir la expresión de texto al árbol. Y el program controla el menú y las funciones del usuario. Para construir el árbol, usamos un algoritmo basado en pilas que analiza la expresión postfija. Luego aplicamos recorridos recursivos para las conversiones entre notaciones y la evaluación matemática. Además, el sistema también permite mostrar el árbol visualmente con símbolos, calcular la altura del árbol, contar los operadores y clasificarlos, y guardar un historial de expresiones procesadas. Acá podemos observar el menú principal del programa y voy a presentar un ejemplo. Bueno, acá se puede visualizar el menú. Voy a copiar una operación y así es como quedaría. Bueno, en resumen, nuestro sistema combina la lógica matemática con la programación estructurada y convierte una expresión compleja en una estructura comprensible y visual. Y de esta manera logramos unir la educación matemática con las estructuras de datos, ofreciendo una herramienta útil tanto para aprender como para enseñar. Para la creación del árbol binario, primero necesitamos crear un nodo, el cual contiene un dato de tipo string que va a contener ya sea un número o un signo matemático. Asimismo, va a contener otros dos nodos que vendrían a ser los nodos hijo, el izquierdo y el derecho, que es donde nace el subárbol izquierdo y el subárbol derecho. Luego, al momento de crear el nodo, se le asigna su respectivo dato y tanto el subnodo izquierdo como el subnodo derecho inician siendo null. Eso quiere decir que por ahora el nodo no presenta ningún nodo hijo. Esta clase también cuenta con dos métodos, métodos booleanos. El primero es para saber si el dato almacenado es un operador, ya sea un signo más, un signo menos, un signo de multiplicación o de división o de potencia. Y el segundo método es para saber si el nodo es de tipo hoja, o sea que un nodo sin nodos hijo, ya que para este caso de expresiones matemáticas, los nodos hoja siempre van a contener un número, nunca un signo. Luego pasamos con la creación de la clase árbol binario, el cual contiene un atributo de tipo nodo que vendría a ser la raíz, la cual nos ayudará a construir el árbol binario. El nodo raíz es el nodo que está por encima de todos los nodos y no contiene ningún nodo padre. Esta clase cuenta también con un método para evaluar la expresión en la cual nos ayudará a resolver la expresión matemática. Este método llama a un método recursivo con el nombre evaluar nodo y tiene ciertas condiciones. Si el nodo es nulo, eso quiere decir que no se puede realizar ningún tipo de operación, no se puede evaluar. En el caso que el nodo sea de tipo hoja, o sea, que sea un número, toma el dato y lo convierte de string a double. Luego asignamos, o mejor dicho, hacemos lo mismo con el subnodo izquierdo y con el subnodo derecho. Y asimismo, de forma recursiva, se va haciendo con cada nodo del subárbol izquierdo y del subárbol derecho.
y aplicamos las operaciones según el signo. En el caso que sea más, pues obviamente sumamos. Y bueno, cabe mencionar que en el caso de división tenemos que poner un manejo de error porque sabemos muy bien que es imposible dividir un número entre cero. Y cabe mencionar también que en el caso de potencia hemos aplicado recursividad. Ah, y también hay un manejo de errores en caso que sea un signo no reconocido por el sistema. Luego tenemos los métodos para imprimir los árboles de orden infijo, orden prefijo y orden postfijo. Cada uno cuenta con un método principal y su método recursivo, el cual consiste en cierto orden. En el caso del método infijo es imprimir los nodos izquierdo, luego el nodo raíz y después los nodos derechos. En el caso del orden prefijo, eh, imprime primero el nodo raíz, después los nodos izquierdos y posteriormente los nodos derechos. Y en el orden postfijo imprime primero los nodos izquierdos, luego los nodos derechos y finalmente el nodo raíz. Cabe mencionar que el nodo infijo, perdón, el orden infijo es el orden en el cual nosotros leemos las expresiones matemáticas. Este método o este orden nos va a servir para poder pasar la expresión hacia el árbol binario. Y lo mismo con el orden postfijo, el cual también está involucrado en el proceso de transformar la expresión matemática a un árbol binario. Vamos a la creación de nuestra clase que nos ayudará a convertir nuestra expresión matemática a un árbol binario. Esta consta de tres pasos: validar que la expresión sea correcta, pasar la expresión de orden infijo a orden postfijo y pasar esta expresión de orden postfijo al árbol binario. El primer paso es verificar que la expresión esté correctamente escrita. Verificamos que no esté vacía y en caso que no lo sea, hacemos un recorrido dentro de ella y verificamos que el número de paréntesis sea el correcto, ya que no puede haber, bueno, si hay un paréntesis abierto, tiene que haber un paréntesis cerrado. Si hay dos paréntesis abiertos, tiene que haber dos paréntesis cerrados. También verificamos que el signo esté en una correcta posición. Una expresión matemática no puede contener un signo al comienzo o al final de la expresión. Y también verificamos que los signos no estén juntos, o sea, no puede ser posible una operación combinada el cual contenga 7 más 5 o 8 menos entre 4. No es posible hacer eso. Una vez que la expresión haya sido evaluada correctamente, pasamos al segundo paso, que es convertir la expresión en fija a un orden postfijo. Esta contiene una pila que va a contener signos, los signos matemáticos, y un string builder que va a ir acumulando carácter por carácter y será convertido finalmente en un string para poder dar como resultado esa expresión postfija. Hacemos un recorrido de la expresión infija inicialmente y según su carácter hacemos lo siguiente. En el caso que sea un número, simplemente añadimos ese número a la expresión postfija. En el caso que sea signo, hacemos una comparación entre la cabeza de la pila con el signo donde está el índice, pero esta comparación es en base a su procedencia, o sea, la procedencia del signo es la prioridad que tienen los signos al momento de resolver una operación combinada. Por ejemplo, una multiplicación va a ser resuelta antes que una suma o una resta, o una potencia siempre va a ser resuelta antes que una multiplicación o una división. En base a esta comparación, eh, podemos añadir la cabeza de la pila a la expresión postfija, o si no, añadimos el signo actual a la pila. Y posteriormente ese signo actual que ya está en la cabeza de la pila se va a ir comparando con los otros signos que vendrán a continuación. En el caso que el carácter sea un paréntesis abierto, este se va a ir apilando. Y en el caso que sea un paréntesis cerrado, pues este se va a añadir, bueno, mejor dicho, la cabeza de la pila se va a añadir a la expresión postfija siempre y cuando la cabeza de la pila no sea un paréntesis abierto. Y después de estas condiciones, es muy probable que queden todavía elementos dentro de la pila, así que simplemente desapilamos los elementos y los agregamos a la expresión postfija.
teniendo como resultado final ya nuestra expresión postfija con todos los elementos que fueron inicialmente un orden en fijo. Finalmente pasamos al último paso, que es pasar la expresión postfija al árbol. Este consta de una pila de nodos y vamos a recorrer la expresión postfija y en caso que sea un signo, vamos a ir vamos a ir desapilando algunos elementos, el cual tienen que ser números y se lo va a ir asignando a su subnodo derecho y al subnodo izquierdo. Y asimismo se va a crear el nodo con el signo, con su respectivo nodo hijo, que vendría a ser el nodo derecho que ha sido desapilado anteriormente y el nodo izquierdo que también fue desapilado anteriormente. Luego, en caso que sea un número, pues simplemente añadimos a la pila ese número, pero dentro de un nodo. Y pues al final, simplemente todo esto va a ir apilándose, pero dentro de un solo elemento, de un nodo raíz, el cual al final vamos a tener que desapilar ese único elemento donde ya está nuestro árbol binario contenido. Bueno, a mí me tocó hacer la demostración del sistema. Le damos a dar a iniciar y nos han dado para ver las funciones de cada paso tres casos. Una de expresión simple, el otro caso con expresión compleja y el otro caso, que es el tercero, es una expresión que nos va a dar error para comprobar que todo salga correcto y funcione el código. Vamos a dar en la opción uno y vamos a poner el primer caso es, abrimos paréntesis 5 más 3 cerramos paréntesis, hacemos el signo de multiplicación por 2. Y vamos a dar enter para que se guarde. Ahora nos piden que mostremos el ingreso. Ya vamos a visualizar vamos a usar todo, vamos a visualizar el árbol de expresión y nos bota eso, evaluar expresión y el resultado nos sale que es 16. Eh, convertir a notación prefija, primero se hace la multiplicación y luego la suma, si es que pues no hubiera paréntesis, ¿no? Y ahora vamos a hacer la postfija y como vemos que primero se hace mostrar la altura del árbol, que nos sale que son 5 nodos, contar operadores por tipo, que nos da que son dos operadores, que son, uno es la suma y otro multiplicación, ahí sale la cantidad que tal usamos, en este caso no hemos usado ni resta, ni división, ni potencia. O sea, darle enter, y ahí el historial de expresiones, que es 5 más 3 por 2. Ah, y la ayuda. Ahora vamos a poner el paréntesis, nos dan 5 más 3, cerramos paréntesis por 2, cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis, 8 entre, abrimos paréntesis, 4 menos 2, cerramos paréntesis y cerramos paréntesis. Le vamos a dar enter para que se guarde. Ahora de nuevo vamos a ver la visualización del árbol de expresión actual. Ahí sale primero 5 más 3, luego sale el por 2, luego sale el menos y ahí sale entre 8 entre 4 menos 2 que se tiene que resolver. Primero se resuelven los paréntesis y ya luego se resuelven. Em, evaluar la expresión para que nos dé el resultado y el resultado final va a ser 12. 4, que es convertir a notación prefija, postfija, mostrar la lectura del árbol, que son 11 nodos, eh, contar los operadores por tipo, en este caso son 5 operadores, hemos usado una suma, hemos usado dos restas, una multiplicación y una división. 8, que es ver historial. Bueno, aquí vemos las dos expresiones que hemos tenido, ya el caso uno y el caso 2. Y ahí le damos en ayuda todos los operadores, todas las reglas. Ahora vamos por el tercer caso, que es que nos tiene que salir error, pues.
Tenemos la acción 1 para ingresar una nueva expresión. En el caso que nos dan, que tenemos que poner doble paréntesis, 5 más 3 cerramos paréntesis, multiplicación, 2 y ahí queda. Y ahí nos sale claramente que pues ese error al procesar la expresión faltan paréntesis de cierre o apertura. En este caso hemos abierto dos paréntesis y solo hemos cerrado uno, por eso sale error. En la visualización del árbol no sale nada, porque sale error, igual error. Y acá hemos puesto en el historial, hemos puesto que acá están los tres casos. El primer caso de expresión simple, el segundo de expresión compleja y el tercero es una expresión que nos iba a botar error. Como hemos visto en todos nos botaba error. Ahora vamos a poner ayuda, a ver cómo nos hubiera hecho. Acá nos salen todas las reglas, acá los ejemplos, que como vemos tenemos que abrir y cerrar el paréntesis para que pues funcione. Y como hemos dejado abierto, por eso salía error. Ya. Ahí tenemos todo nuestro menú de opciones. Y por último, le damos salir del sistema. Ya. Eso sería todo. Dificultades y retos técnicos enfrentados. Tenemos aquí las principales dificultades. Durante el desarrollo del proyecto enfrentamos varios desafíos técnicos interesantes, como uno de los principales fue la conversión de expresiones fijas a voz fija, ya que era necesario manejar correctamente la precedencia de operadores y los paréntesis balanceados. Al principio, el programa generaba errores cuando faltaba paréntesis o cuando había operadores mal colocados. Otro reto importante fue la construcción de árboles binarios de expresiones, especialmente al momento de crear los nodos en el orden correcto. En algunos casos, la fila no tenía suficientes operadores, lo que provocaba errores en la generación de árboles. También se presentaban dificultades al evaluar la posibilidad del árbol, ya que fue necesario controlar situaciones como divisiones entre cero o los nodos nulos. En cuanto a la interacción con el usuario, tuvimos que implementar un manejo adecuado de excepciones para evitar que el programa se cerrara por errores de entrada o por el uso de caracteres no válidos. Finalmente, un desafío visual fue la representación del árbol en la consola con ramas y niveles. Este proceso requirió aplicar correctamente la recursividad del formato de la impresión. Las soluciones aplicadas es que, en primer lugar, se creó un método de fijar a postfija, usando una pila para organizar los operadores según su precedencia. También se añadió una validación previa de expresión mediante el método de validar expresión para asegurar que el formato fuera correcto antes de procesarlo. Se utilizaron también excepciones personalizadas para mostrar mensajes de errores más claros al usuario y se estructuró el código de forma modular, separando las responsabilidades en diferentes clases, como el nodo, árbol binario, el parcial y el programa. Además, se incorporó un historial de expresiones del método de ayuda recorridos en preorden y postorden, lo que permitió probar y visualizar el árbol desde diferentes perspectivas. El aprendizaje obtenido. Gracias a este proyecto aprendimos a trabajar con estructuras de datos avanzadas, especialmente de las filas y los árboles binarios. También reforzamos el uso de la recursividad para resolver problemas estructurados y comprendimos la importancia del manejo de errores en el desarrollo de aplicaciones robustas. Además, mejoramos nuestra comprensión de los algoritmos de análisis sintáctico, aplicando la teoría a la práctica de una forma muy concreta y visual. Conclusiones y recomendaciones. En conclusión, el proyecto logró representar y evaluar correctamente expresiones matemáticas de diferentes complejidad mediante árboles binarios.
También se comprobó que una buena organización modular del código facilita la compresión y el mantenimiento del sistema. Los resultados demuestran que la estructura de datos son fundamentales para el procedimiento eficiente de las expresiones y para la resolución de problemas matemáticos por computadora. Como recomendaciones, proponemos implementar una interfaz gráfica que permita visualizar el árbol de manera más clara e interactiva, agregar un soporte para números decimales y negativos, e integrar pruebas automáticas que validen expresiones antes de construir el árbol. Finalmente, sugerimos que mejorar la documentación del código con comentarios explicativos, como para facilitar su uso y futuras aplicaciones. En resumen, este proyecto fue una gran oportunidad para aplicar nuestros conocimientos de estructura de datos, el algoritmo y la programación orientada a objetivos. Gracias.